Yo uno de los primeros puntos que quiero tocar es cómo veis la situación actual de la inmigración en España. Vamos con... Vale, es una situación terrible, ¿vale? Es una situación terrible tanto para los nativos, para los españoles, como para los propios inmigrantes. El modelo migratorio actual está constituido de tal forma, para empezar, como he dicho, afecta sobre todo a los españoles. ¿Por qué? Porque hay una masividad increíble. O sea, el problema está en la masividad, en que viene demasiada gente. Y como siempre digo, España no es una ONG, independientemente de la situación de cada uno, como para acoger aquí a todo el mundo. Eso para empezar. Por otra parte, el fenómeno migratorio actual es legitimar el tráfico de seres humanos, ¿vale? A través de los estados, a través de las empresas y sobre todo a través de las ONGs, que desde mi punto de vista las ONGs son los nuevos negrederos del tráfico de seres humanos en el siglo XXI. ONGs como Open Arms, por ejemplo, financiadas por el gran capital, financiadas por aquellos a los que les interesa llenar Europa de inmigración irregular, como Soros, por ejemplo. Es una de las personas que más financia a Open Arms. Luego creo que también había Lo Mónaco, por ejemplo. Lo Mónaco es un capitalista italiano, el cual le dio un barco a Open Arms, también aparte de muchas cantidades de dinero. Y a través de ONGs, a través de los países que lo legitiman y sobre todo a través de las mafias y de la conexión que existen entre todas estas entidades, es como se produce el tráfico de seres humanos actual y es como están llenando Europa de lumpenproletariado. Y claro, ahora mucha gente se preguntará qué es este término, qué es el lumpenproletariado, ¿vale? Como dije al principio en la presentación, yo defiendo un discurso de clase y el lumpenproletariado, según la escuela marxista, es aquella clase social que no forma parte de la producción, se queda fuera, como por ejemplo delincuentes de cualquier tipo, gente marginada, gente incapacitada o gente que está fuera del sistema de producción. Históricamente, el lumpenproletariado siempre ha sido un aliado del gran capital. Un ejemplo de ello, por ejemplo, es durante la Revolución Francesa. En Francia, el sobrino de Napoleón Bonaparte, se hacía llamar Napoleón III, quería imponer ahí un sistema autoritario en contra de las clases populares francesas de esa época, y el lumpenproletariado de esa época era denominado y era llamado como la bohème, gente que bueno, eran delincuentes de todo tipo, tal. Se alió con el ejército bonapartista en pro de un régimen autoritario a favor de Napoleón III, el sobrino de Napoleón Bonaparte. Y vemos muchas similitudes hoy en día con todo este lumpenproletariado que entra aquí a Europa, porque claramente lo que en esa época era toda la gente que apoyaba a Bonaparte es hoy en día el gran capital. Estas ONGs, por ejemplo, de empresas también, las empresas sobre todo, porque no olvidemos que las empresas son las primeras interesadas en que haya inmigración irregular. ¿Para Amancio Ortega también? ¿Cómo? Para Amancio Ortega también, que tiene la explotación en Bangladesh. ¿Tú crees que Amancio Ortega quiere que Bangladesh y la población de Bengala venga aquí? ¿O prefiere tener la industria? Son contextos totalmente diferentes. Bueno, pero entonces... Vamos a hablar... estamos hablando en otro contexto. Son contextos totalmente diferentes, ¿vale? Entonces... Te dejo acabar. Tranquilo. Vale. La movida está en que aquí en España a muchas empresas les interesa que venga inmigración irregular. ¿Por qué? Porque de esta forma pueden depauperar tanto las condiciones laborales como los salarios. O sea, economía profunda. Básicamente lo que hacen es que, como les interesa que haya trabajos donde puedan pagarte 2 euros la hora, y los españoles no quieren aceptar un trabajo así porque es vergonzoso, una persona que está en situación irregular debido a su contexto personal y debido a su situación se ve obligada a aceptar esas condiciones, porque no hay otra cosa. Obviamente lo va a aceptar. ¿Qué pasa? Que es la patronal, es la COE, la más interesada en España, en que de hecho en un montón de declaraciones lo han salido diciendo de forma pública, que son los primeros interesados en que venga inmigración irregular. Son los primeros interesados que dicen que hacen falta inmigrantes. ¿Cómo que hacen falta inmigrantes? Bueno, vamos a darle... Mira, yo creo que con este tipo de discursos, y permite la expresión, creo que los empresarios de este país se están partiendo el culo, ¿vale? ¿Por qué?
Porque creo que mientras con una mano nos están desahuciando, nos están subiendo el precio del alquiler, nos están enviando a situaciones totalmente paupérrimas, a situaciones súper perniciosas para las clases trabajadoras, con otra mano te están diciendo que el problema es la inmigración. Con la otra mano te están diciendo que el problema son los ocupas o que son los elevados impuestos y tal. Por supuesto, Entonces, porque Pero, una cosa pero, no quita la déjale- otra. déjale terminar. entonces, a mí, efectivamente, como tú dices, existen mafias, existe muchísimo tráfico. Por cierto, el máximo respeto a los cooperantes, ¿vale? Hay una gran diferencia entre las ONGs y los cooperantes. Los cooperantes mueren más de 100 al año, mueren un montón porque dan la vida por la causa, ¿vale? En situaciones horribles. Y creo que es menester mencionar lo que tú dices, la pauperización de la economía. A mí me hace gracia estos pseudomarxistas que existen ahora que decían proletarios del mundo unidos, ¿no? Eso es lo que decían, ¿no? Entonces, claro, el hecho de que haya población irregular, efectivamente, hace que muchos empresarios estén explotando a población migrante y a población de aquí, autóctona, en trabajos miserables. Eso es lo que está produciendo, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que si es irregular, no pueden haber contratos de trabajo. Por eso es necesario regular la inmigración. Es cierto, si no tienen regulación, Mira, no pueden tener contrato. te voy a poner un segundo, están trabajando en negro y al final lo que hacen es ni cotizan, etcétera, ¿vale? O sea, digamos que están sometidos a este tipo de situaciones. Por otra parte, quiero decir, me hace muchísima gracia cuando estamos diciendo que la culpa de la pauperización es de la economía, cuando seguramente, aquí, ¿cuántas somos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personas, una o dos esté sindicada. ¿Cómo esté? Esté sindicada, esté en algún sindicato. Cuando desde hace 15 años no hay ni una sola huelga general. Entonces, Claro. que se le esté echando la culpa a la población migrante, que tú dices, es masividad. Pero ¿qué Perdona, tradición sindical va a segundo. tener esa población? Un segundo. Si sus países no tienen pero te tradición estoy, sindical, diciendo ya que mucho menos. te estoy diciendo la población de aquí. La población autóctona tampoco está sindicada. Las tasas de sindicación han bajado un montón. Entonces, que tú me digas Claro. que... Pero para estar detrás de gente como comisiones obreras y UGT, Totalmente. O sea, eso es otro debate que si quieres podemos hablar en otro momento. Y te lo compro, seguramente te lo compré. Y hace falta organización de trabajadores que sea más pulcra, etc. Pero echar la culpa directamente a la población migrante me parece que es desviar la atención. O sea, quien explota a los trabajadores son los explotadores. vamos a ver. No, Vale, es culpa de los pero inmigrantes. una cosa, o sea, a ver si me entiendes. En esos países, lo que ha dicho Nowi, no existe una cultura de sindicatos, ¿no? En plan... En Es muy algunos pobre, no. es muy pobre. En muy algunos pobre. no, es que quiero decir, la inmigración no es un ente homogéneo y uniforme, la inmigración es muy heterogénea. Es Claro, decir, pero tú lo que quería decirte una Sí, cosa, vale. puntualizar una cosa. Tú lo que has dicho es que si a esa gente se le regulariza, que no ocurriría eso, que la gente produciría y aportaría al país y todo lo que tú quieras, si se regulariza a esa gente. Te voy a dar un dato, ¿vale? Dale, Yolanda Díaz, dale. Vale, con datos del Instituto Nacional de Estadística, ¿vale? Esto es de gente que está regularizada en España, ¿vale? Esto no son inmigrantes en situación irregular, son inmigrantes en situación regular con NIE, ¿vale? Con fecha de octubre del 2023 y el año de 2022, solo el 35,7% de los marroquíes que están regularizados en España cotizan. El 35,7%. Entonces, ¿cómo es eso de que si regularizas a toda esa gente, automáticamente por magia dejarán de cometer delitos y pasarán de ser lumpenproletariado, como he explicado antes, Pues, a ser gente de si- clase si me trabajadora? dejas No responderte- tiene ningún sentido. Termino, por favor. En el 35% de los nigerianos, ¿vale? Solo el 35% de los nigerianos cotiza. Y solo esto me parece una vergüenza porque yo soy de origen argelino. Y solo el 27,1% de los argelinos regularizados en España cotizan en España. Me parece una vergüenza, lo digo como persona de origen argelina. Entonces, ¿cómo es eso de que si regularizas a tanta gente, automáticamente por magia, vete tú a saber por qué, Vale, empiezan a... Dos cuestiones. Una que has señalado antes que no he podido responderte. Dices que viene masividad. ¿Vale? Masividad viene la población turística, que vienen 85 millones de personas al año y tenemos un país diseñado para poder acoger a estas personas. Que vengan 20.000 personas, que no son ni un tercio de lo que caben en el Camp Nou, dime tú si eso es masividad. En un país que tiene más de 8.000 municipios.
Eso no es masividad, se pueden hacer políticas. Lo que ocurre es que falta voluntad política. Efectivamente, como tú señalas, hay ciertos intereses en algunas empresas, no en todas, en algunas empresas, por explotar sistemáticamente a trabajadores migrantes. Y el hecho de que el 34% de la población de Marruecos esté cotizando significa que hay un problema de que no tienen oportunidad para trabajar muchas veces. No tienen oportunidad para trabajar. ¿Por qué muchos de ellos están accediendo al ingreso mínimo vital? Porque no tienen trabajo. Para acceder a este tipo de ayudas necesitas estar en la más absoluta miseria, en el fango. Entonces, si tú regularizas, das un plan estratégico, inserción sociolaboral... Pero si estamos hablando de gente que ya está regularizada. ¿Vale? O sea, entonces, ¿España necesita inmigración regulada? O sea, ¿se tiene que regularizar la inmigración que viene a España o no? No, que va, yo desde Sí, mi sí, punto de vista no. hombre. Yo creo que harían falta deportaciones masivas, no regularizaciones masivas. O sea, se tendría que cortar. Hostia, tío, estás enfermo, ¿eh? No,